Buenos días, seguimos con expresiones regulares y vamos a ver subpatrones y sustituciones. Los subpatrones son un elemento muy útil porque permite extraer de un patrón algunas de sus partes. Los patrones se delimitan poniendo entre paréntesis la parte de la expresión regular que queremos delimitar. Por ejemplo, si en el patrón, que es la C seguido de una vocal, queremos delimitar la C como un primer subpatrón y las vocales como un segundo subpatrón, pues ponemos entre paréntesis cada una de estas partes de la expresión regular. Si nosotros hacemos una búsqueda con un patrón que tiene subpatrones, entonces no nos devuelve solo el match completo del patrón, sino que nos devuelve el match completo seguido de los subpatrones, en el orden en que están en la expresión. Por eso aquí devolvería primero el subpatrón de C y luego el subpatrón de las vocales. Por eso, si nosotros hacemos aquí esta búsqueda en canciones, pues nos devuelve el primer match. CA, que es el primer match completo, la C seguido de una vocal, y luego el primer subpatrón, que es la C, y el segundo subpatrón, que es la A. En este otro patrón, como no queremos separar todo el patrón en partes, solo una parte, que es la vocal, buscamos un patrón que sea una C seguida de una vocal seguido de una N. Entonces, el subpatrón es solo la vocal, por eso nos devuelve el patrón completo, CAN, digamos, eso es la única parte que casa en canciones, y luego la A, que es el subpatrón. También podemos hacer subpatrones como estos de aquí. En canciones buscamos un patrón que tiene un primer subpatrón, que son los dos primeros caracteres, luego seguido de otros dos caracteres, y otro subpatrón que son los dos últimos caracteres de estos 6. Por eso nos devuelve aquí primero el primer match, que son los 6 primeros caracteres, seguido de los dos primeros caracteres, que es CA, y de los últimos, que es la IO. Además del método match, que ya hemos visto, que nos busca un patrón en un string y nos devuelve los matches, existe otro método que también se utiliza muy frecuentemente, que es el método replace. Es este método que tenemos aquí. Ese método busca un patrón y lo que hace es sustituir en el string en el que estamos buscando el patrón por algo que le decimos nosotros que tiene que utilizar para sustituir ese patrón. Se invoca de esta forma: el string, donde queremos hacer la sustitución, la función replace, el patrón, y aquí le pasamos el código porque queremos que sustituya los matches que ocurran aquí, o el match, según que sea global o no la búsqueda que hagamos. Este método lo que nos devuelve es el string con los matches sustituidos por lo que nosotros le hemos dicho que tiene que poner en su lugar. A este patrón también se le pueden añadir I, G y M, y haciéndolo insensible a mayúsculas, G devolviendo un string donde todos los matches han sido sustituidos, porque si no ponemos G solo sustituye el primer match, y M con multilínea para que la semántica de la detección de comienzo de string y final de string pase a ser comienzo de línea y final de línea. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Tenemos este string de aquí, número aquí 142.719. Si decimos que sustituye el 1 por una X, pues lo que nos hace es sustituir el primer 1 por una X, el primer match por lo que le hemos dicho, que es el string X. Si le ponemos una G y decimos que a ese string sustituya el 1 por una X en todo el string, pues nos sustituye los dos unos que hay, este y este, por una X. Y si le decimos que sustituya, digamos, este patrón de aquí, es decir, el número, todo lo que sean dígitos, entre 0 y 9, y uno más de ellos, pues como es una búsqueda ansiosa, el match que hace es con todo este número, estamos haciendo un reconocedor de números, y nos sustituye por este string de aquí, y nos transforma el string número 142.719 por número, y bueno, pues este número así, entre mayor y menor. Como se ve, el método replace también tiene muchas utilidades. Tiene más utilidad todavía si lo combinamos con subpatrones. Dentro de un patrón podemos delimitar también subpatrones de cara al método replace, tal como hemos hecho en los casos anteriores. Y podemos poner ahí subpatrones y entonces en el string que nosotros decimos que debe sustituir a los matches, podemos meter $1, $2, $3 y así sucesivamente para indicar el match de los diversos patrones o subpatrones. Si nosotros ponemos $1, lo que decimos es el match completo.
Si ponemos dólar, no, perdón, es el primer subpatrón. $2 es el segundo subpatrón. Entonces, por ejemplo, si seguimos teniendo este string, número 142.719, y tenemos estos dos patrones, aquí, esta es la parte entera del número, porque decimos cualquier dígito entre 0 y 9, uno más veces. Luego tenemos, entre paréntesis, un segundo subpatrón, que es la parte decimal, que sería coma, 0,9, y aquí 1 o más veces. Perdón, 0 o más veces. Y además, todo este subpatrón puede estar 0 o una vez, porque la parte decimal puede existir o puede no existir. Por eso lo hemos hecho así. Como ven, se pueden combinar los operadores de repetición de formas bastante complejas, asociándolos a los paréntesis. Bueno, pues esto lo que nos va a reconocer es, digamos, aquí en el primer subpatrón, la parte entera del número, y en el segundo subpatrón, la parte decimal, que puede ocurrir o no puede ocurrir. Por eso, nosotros, si aquí le digamos que sustituya el match, porque sustituye es el match completo por el primer subpatrón, nos sustituirá el número por su parte entera. Y por eso nos dará, pues, número 142. Aquí tenemos el número, el mismo string, donde lo que hacemos es que sustituya por 0 y segundo subpatrón. Por eso pone un 0 y luego nos devuelve la parte decimal. Y aquí lo que le decimos es que nos devuelva, aquí tenemos una ligera variación, tenemos un subpatrón que es la parte entera, una coma, que está fuera del segundo subpatrón, y el segundo subpatrón es la parte decimal, que puede ocurrir 0 o una vez. Si le decimos que nos ponga primer subpatrón, punto, segundo subpatrón, lo que nos ha hecho es cambiar aquí, en este string, el match que ha ocurrido por el número donde ha cambiado la coma por el punto, porque esta coma de aquí la hemos quitado, es decir, porque sustituye todo el match por el primer subpatrón, punto, segundo subpatrón. Lo único que no insertamos aquí es el punto, por lo tanto transformamos la sintaxis de los números decimales ingleses en la sintaxis de los números decimales castellanos. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.